no sabe nunca si la crisis está porque la política anda mal o al revés, porque la política anda mal hay crisis. Pero tenemos el gusto de tener al profesor Philip Schmitter, autor de nuestro libro, junto a Mark Blecher. Tenemos también la participación de Janina Welp, muchas gracias Janina por venir, y de nuestro querido amigo Andrés Malamud, también autor de la casa. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un honor poder estar, un honor y una gran alegría, ¿no? Poder estar en Buenos Aires, sentada acá en la casa de Eudeva, hablando con Philip Schmitter, tener a Philip Schmitter en Argentina. Hemos acordado que esto va a ser más bien un diálogo, porque entendemos que lo que queremos es escuchar al profesor. Así que yo quisiera decir apenas 2 o 3 cositas y dejar una primera pregunta sobre la mesa. Y lo que quisiera decir es, en primer lugar, por qué es interesante, diría casi necesario, relevante, una invitación a leer la obra de Philip, a leer el libro que se publica, pero también su vasta trayectoria. No solo, yo estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, como se dijo, pero creo que es algo que nos debería interesar a un público mucho más general, y creo que la apuesta de Eudeva también es esa, ¿no? Que llegue a un público más general. El punto es que Schmitter, además, de una forma, creo, que nos toca muy de cerca, porque trabajó sobre las transiciones desde gobiernos autoritarios, con un equipo de gente muy importante. Creo que esa obra sentó unas bases que son realmente únicas, fue un proyecto único, del que se viene hablando mucho en estos tiempos por diversas razones. Por un lado, por los aniversarios que se cumplen, pero también porque estamos constantemente con la discusión en torno a cuál es la crisis de la democracia que estamos viviendo, si la democracia está en crisis o no, qué está pasando en América Latina, qué está pasando en el mundo. Y decía, nos toca de cerca, porque además de ser una obra muy importante, muy emblemática, cuya relectura creo que debe hacerse, personalmente lo estoy haciendo y creo que da muchas pistas para entender lo que nos está pasando hoy y para avanzar en todo aquello que se estudió en su momento, sino también porque el partner principal de aquella obra fue Guillermo O'Donnell, ¿no? Que es nuestro politólogo argentino de referencia, a quien unía una profunda amistad, además de una inquietud intelectual. Entonces yo creo que esos 2 elementos son bien importantes ponerlos sobre la mesa, porque tenemos lo afectivo, tenemos el interés, la relevancia de la obra y también el compromiso, que sería un tercer elemento que me gustaría destacar mucho, ¿no? En la obra de Schmitter no hay solo una pretensión, podría decirse, intelectual, de entender y analizar unos procesos, sino también un compromiso por hacer aportes para que eso pueda ser de utilidad a la hora de diseñar soluciones o de entender la política. Y dicho esto, tuve oportunidad de hacerle una entrevista recientemente que está colgada en el canal de YouTube de LASA, y quisiera destacar que en esa conversación que tuvimos hablamos de política latinoamericana y hablamos también de Argentina, y Philip me decía que para él Argentina es un caso incomprensible. Que además decía, y creo que nos hizo reír mucho en aquella ocasión y nos hará reír hoy otra vez, que para él marcaba una especie de frustración en su carrera, porque ha pasado tiempo en Argentina, ha tenido vínculos con el país y sin embargo sigue siendo un caso que se escapa. Pero volveremos después seguramente a hablar sobre Argentina. Yo la primera pregunta que quiero dejar sobre la mesa, antes de pasarle la palabra a Andrés, es ¿para qué sirve la ciencia política, si es que nos sirve para algo? Gracias, Janina, gracias, Luis y Eudeva. Es de nuevo una alegría estar acá, una alegría, además de un honor. Y yo les voy a contar algunas historias personales. Voy a referirme más al autor que al libro, con algunas infidencias que ni él se debe acordar. Pero me parece importante porque en este libro Philip define a la ciencia política o politología, como la llama, como un arte, no como una ciencia.
Y esto para mí tiene dos conexiones personales muy fuertes. Primera, que papá era médico y definía la medicina como un arte y no como una ciencia. Hay enfermos, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Hay leyes generales? No sabemos, hay casos. Tenemos que tratar de entender para quizás resolver. Pero la segunda es que si la ciencia política es un arte, tenemos que conocer al artista. No alcanza con el libro, es importante conocer quién lo escribió. Entonces voy a contar algunas historias de cómo llegamos a esta conexión que a mí me llevó a Florencia en 1997. Yo conocí personalmente a Philip en Buenos Aires en 1991, Congreso Mundial de Ciencia Política, donde estábamos todos esperando que llegue. Nuestros mayores ídolos estuvieron en Marcelo T. de Alvear 2230, Facultad de Ciencias Sociales, no sé si te acordás. Estabas con Schmitter, con Klaus Hoffe, con Torcuato Di Tella y con Giovanni Sartori. Y fue impresionante. Ludolfo Paramio, gente que nos hizo pensar toda la vida con diferentes niveles de responsabilidad. Y cuando yo decido que tengo que seguir estudios afuera, quiero ir al Instituto Europeo, porque quiero estudiar con Philip y con Stefano Bartolini. Y en esa época las candidaturas se hacían en formularios de papel llenados a mano con lapicera y se mandaban por correo postal. Y todos mis amigos estaban haciendo candidaturas. Estados Unidos hacían 10 candidaturas, que sería carísimo mandar por correo. Yo hice una al Instituto Europeo porque era ingenuo. En un momento me preguntan, ¿a qué otras universidades te candidateaste? Y yo puse, a ninguna. Quiero ir al Instituto Universitario Europeo, lo puse en mayúscula. Y cuando Philip, que era el latinoamericanista del departamento, recibe ese formulario, dice, ¿quién es este loco? Irresponsable. Me imagino lo que habrá pensado, pero llama a un argentino que estaba ahí, mi amigo Mariano Aguas, y le pregunta, ¿vos lo conocés a este tipo? Y Mariano, que es amigo mío, le mintió. Dijo, sí, es muy bueno. Y fui seleccionado. Yo recibí la confirmación por fax. La recibió papá en Olavarría a las 4 de la mañana, un rollo así enorme que empezó a salir por el fax. Aprobación académica condicional a demostrar viabilidad financiera. Todos los europeos tenían beca, los no europeos no, teníamos que conseguírnosla. Finalmente salió esa beca, pero eso es otra historia. La cuestión es que yo llego y Philip me selecciona en parte porque yo quería trabajar sobre el Mercosur. Y él estaba interesado en la integración regional. Yo sabía que Philip trabajaba en neocorporativismo y sabía que trabajaba transiciones democráticas. No sabía que fue uno de los autores originales de la teoría de la integración, con Ernie Haas, y que había estudiado tanto la integración europea. Todos los temas que yo fui trabajando a lo largo de la tesis iba desenterrando autores y siempre estaba él. ¿Sí? Fue una inspiración permanente, en parte por elección y después porque hubo coincidencia temática. Aunque originalmente él me echó, porque cuando yo llego y le digo, quiero trabajar partidos en el Mercosur para ver cómo las familias se constituyen, no preexistiendo la integración. En Europa había partidos socialistas en todos lados, demócratas cristianos en todos lados. En el Mercosur no, hay peronismo acá, PT allá, colorados acá, blancos allá. ¿Cómo se van a articular? Y él dice, no me importa partidos, me importa integración. Y yo le digo, pero a mí me gustan los partidos. Bueno, anda a trabajar con Stefano. Me mandó con Bartolini. Bartolini me recibe, lee el proyecto y dice, ¿hay parlamento en el Mercosur? Digo, no, pero lo quieren crear. Ah. La tesis tendrías que entregarla en 5 años, 7, el parlamento, ¿cuánto tiempo va a llevar? Bueno, tuve que cambiar de tema. Presidencialismo, cambié de poder, pasé del legislativo al ejecutivo, presidencialismo. Entonces le digo a Bartolini, puede ser, puede andar, voy a verlo a Philip. Y le digo, ¿así sí querría supervisarme? Tráeme algo escrito y vemos. Bueno, empecé a producir cosas. Mi tesis finalmente fue sobre interpresidencialismo, cómo las instituciones domésticas sustituyen funcionalmente a las instituciones supranacionales, cómo el Mercosur funcionaba sin parlamento, sin tribunal, sin comisión. Funcionaba. Después hubo problemitas, pero durante 7 años funcionó. Y no era solamente diplomacia presidencial, eran estructuras institucionales domésticas. Y Philip me empezó a leer, y cuando leyó, algo le gustó. Pero hizo algo que me quedó grabado. Nosotros pasábamos al segundo año presentando un June paper. En junio presentábamos un trabajo, que era el proyecto. Si pasábamos, estábamos en segundo año. Pero si había algo que insatisfacía a los lectores, que eran Bartolini y Schmitter, teníamos que preparar un September paper. Y Philip dijo, hace falta medir la variable dependiente, integración. Está muy bien el trabajo, pero...
Y yo voy todo preocupado. Había algunas personas, la mitad que habían recibido el pedido de September Paper, estaban todas deprimidas, llorando en los pasillos. Y yo llego a Philip y me dice, es muy fácil esto, tenés que ir a Argentina, hablar con tal persona, preguntar estas cosas y responder. Me marcó el camino. Y yo estaba contento, entrego un paper que termina siendo mucho mejor de lo que hubiera sido si no me exigía eso. Y unas cositas más. Las correcciones eran papel, escrito, a mano, y él, comentarios y huellas del gato, arriba. ¿No? Leo y Nardo, o eran los perros. Bueno, estaba siempre los huellas del gato y los comentarios de él, siempre constructivos, siempre delicados. No sé si es siempre el caso, pero no me decía, el inglés es horrible. Me decía, esto sería better English. De esta manera se podría leer y entender. Y había algo que al principio no entendí y que me quedó toda la vida y lo sigo usando, que es GP, que yo quiero creer que es good point. Bueno, y eso, recibir unos GP era, wow, vamos bien. Y compensaba, y me iba cada vez en las reuniones de tutoría con cosas escritas. Bueno, este es el artista que escribió ese libro. La humanidad de la ciencia política es fundamental, porque es una ciencia, creemos, nomotética, más que ideográfica, se parece más a la sociología que a la historia, pero tiene mucho de historia, que constituye su laboratorio, y si no fuera así, Philip no sería maquiavélico, en el sentido de que no solo es vecino de Maquiavelo, sino que además se inspiró en él. Y muchas de las cosas que Philip me enseñó, no consigo pensarlas de otra manera. Y es Maquiavelo, y es Weber, y es Schmitter. Estructura, agencia, contingencia, tiempos normales, tiempos excepcionales, la manera de encajar eso en el estudio del presente, en la comparación. Y para terminar, cuando este libro, Philip con Mark, lo escriben en inglés, lo quieren difundir porque les interesa que se lea y que llegue a estudiantes a los que pueda apoyar y a un gran público que puede sentirse interesado. Entonces nos sugiere a un grupo de ex estudiantes a ver si se lo puede traducir, que él no quiere regalías. Él lo que quiere es que traduzcan y publiquen el libro. No quiere ganar dinero con el libro. Y nosotros le decimos, podemos hacer algo, tenemos gente muy competente en una universidad de primera. Y Philip dice, bueno, acepto, pero con la condición de que ustedes, a Carlos Acuña y a mí, que fuimos sus estudiantes en Chicago y en Florencia, lo prologuen. No hay mayor honor. Y ahí contamos algunas de estas historias, algunas otras, todas legales. Y ahora simplemente quería introducirles al artista para que él nos pinte el dibujo de lo que considera la ciencia política, empezando por la pregunta más difícil, que es la que le hizo Janina. ¿Para qué sirve la ciencia política? Muchas gracias. En primer lugar, porque desde algún tiempo, muchos años de hecho, yo estoy viviendo en Italia, entonces mi castellano ha cambiado un poco. Pero aquí en Buenos Aires no sembra un gran problema, perché hay tanta descendente di italiano che credo che si dà para entender. Bueno, questo libro è una specie di cumulo, si può dire, di due cose che mi hanno preoccupato. De un lado, normalmente para los estudiantes que entran en la materia, obligan a tomar cursos de metodología, que normalmente quiere decir análisis de estadísticas, o al menos cuantitativas de varios tipos, y cómo hacer encuestas de opinión pública, etc. Es muy técnico, si se puede decir. Y yo creía que lo que es importante es capir que antes de contar las cosas hay que saber o hay que afirmar qué es lo que quiere explicar. Y cuando se viene a qué es lo que quiere explicar, la cosa que es muy importante y muy difícil en la disciplina de ciencia política son los conceptos.
porque la ciencia política utiliza muchos conceptos que son a la vez conceptos, digamos, de la ciencia política, pero la misma palabra está en utilización o uso diario o continuo en la política. Entonces, en este momento, por ejemplo, no hay ningún concepto más difundido, se dice, que populismo, por ejemplo. Allora, ¿cómo se puede entender que a la vez esta palabra circula y quiere decir no sé cuántas cosas, pero yo quiero estudiar el populismo y lo defino tal cual? Entonces, es algo que normalmente, un problema que normalmente, sobre todo en las ciencias exactas, pero aunque en otras ciencias sociales, que no existe. El problema es este conjunto, la close approximately, closeness, proximidad, cercanía. Proximidad entre esta llamada ciencia, la realidad. Y que es muy importante, respondiendo a tu pregunta, porque lo importante per me es que la ciencia política debe estar al servicio de la política y no solo un tema académico o para avanzarse, etcétera, en una jerarquía de puestos de universitarios. Yo creo que es muy importante y yo pasé mucho tiempo, sobre todo, yo creo que entre los que han hablado con políticos. Yo conozco muchos politólogos o científicos que no han jamás hablado con un político. Lo contan, etcétera, pero no han jamás tratado de meterse en la cabeza o capir cuál es el tipo de cálculo que se hace cuando uno hace política. Permítame. El micrófono. I see. Ok, bien, más o menos. Okay. Entonces, una vez que I describe myself, mi sono descrito come un conceptualist, un conceptualista, non teorico, perché las teorías lo tomo de aquí y allá. Nuestro amigo Niccolo de la Toscana y otros, pero la originalidad está en encontrar, utilizar y a veces medir conceptos que son útiles para, no solo para la disciplina como cosa académica, pero en la realidad. Uno de estos conceptos, porque era questo famoso concepto di corporatismo. Nessuno lo utilizó dopo la muerte di Mussolini. El Stato corporativo era più o meno, e poi llegó aquí en Argentina más o menos come imitaciones de varias di Perón, per esempio, che è stato in Roma, una eyewitness del famoso Stato corporativo italiano, però era un concepto che del pasado, diciamo, muy ligado a mucha gente con el fascismo o peor todavía, National Socialism. E poi importante era identificar algo que non tenía a label, non tenía una etiqueta. E poi después llegó la gente. Yo me recuerdo cuando yo caracterizaba
países como la Suecia o la Noruega como países corporativistas. Un horror. Ellos creían, en primer lugar, que ellos los acusaban de ser fascistas. Non era chiaro, però il fatto che il concetto era così legato all'esperienza italiana del fascismo che, però hoy día in Scandinavia se acepta. Nosotros somos corporatistas. La estructura de intereses, el tipo de negociación, etcétera, que se hacen es muy distinto a lo que pasa en países pluralistas o con configuraciones de intereses diferentes. Eso es solo para mostrar cómo puede ser importante la ciencia política, porque puede identificar. No es que ho cambiato algo, ho cambiato il linguaje di análisis che eventualmente ha cambiato la pratica, però non era una relazione diretta, però c'era prima di creare un vocabolario esatto e più o meno comprensibile di un fenomeno che non ha stato prima definito. E hicimos un poco la stessa cosa con Guillermo, parlando di transiciones, perché e questo lo imparò, no? Imparò. Apprendi. No, sì, I learned it, right? Yes, aprendí. Ok, l'italiano è... Ok. Noi capiamo. Ok. Este periodo di incertidumbre dove la politica realmente è di altra natura. Allora, las reglas normales de comportamento e di causalità che si può immaginare in un paese con régimen político más o menos estabilizado, es muy distinto que este periodo de incertidumbre fra, come ha detto, era Gramsci credo che l'ha detto qualcosa, che la transizione o la crisi è un periodo quando il passato non funziona più, però il futuro non ha ancora llegato. Perché questo era un po' la... Y yo creo que nosotros que hacemos el estudio de la política hemos contribuido a este proceso de identificación, de autoidentificación, que eventualmente cambia el comportamiento. Porque no es solo proceso de identificar, pero una vez que se identifica los elementos, se puede manipular o modificarlos. Yo creo que hoy día, por ejemplo, yo hablé del problema de la crisis actual de la democracia, yo decía que el problema no es la democracia, el problema es el liberalismo. Son los elementos que ha sido inserido en la práctica de la demoskratos greco, pero que ha cambiado de manera muy significativa, y son estos elementos del liberalismo que están en crisis. Entonces, una vez que uno identifica, si es verdad, o la gente encuentra esto útil, si empieza, empieza a ver la solución, que es reinventar el liberalismo. No es reinventar la democracia. Mucha gente que conozco, por ejemplo, en Europa,
no es nada más popular que la democrazia partecipativa e anche la democrazia randomly selected, o sea, ¿cómo se dice randomly selected? Anyway, ustedes entienden. Pero, e di creare queste specie di mini pubblici, e di questo non so, traer conclusioni, io sono assolutamente contro, io credo che questo è assolutamente pazzesco, si dice in italiano, però l'importante es, para mí es pensar en reinventar el liberalismo e combinarlo di maniera distinta con la democrazia, con la cittadinanza, l'idea della partecipazione politica attiva e ovviamente con la cosa che sta más in difficoltà, che è la rappresentazione, perché sono los liberales che hanno in effetto inserito nella formula di democrazia la idea di una partecipazione indiretta del cittadino attraverso de una selección, sí por elección o por apuntamientos, pero representatives. Y esto es il coro, il chiave della crisi attuale, sono la non legittimità o la falta, mancanza, no, falta, ok, de legitimidad y de confianza, trust, en los representantes. Entonces, una vez que uno llega a averiguar, ¿no? El sujeto, identificarlo, ver las diversas dimensiones y meter conceptos y tipos, etc., si puede comenzar a innovar, reformar, etc. Pero si uno no ha una comprensión del objeto, digamos, no se puede realmente trabajar. Entonces, para mí la ciencia política es esencialmente esto, porque no hay mucha novedad. Lo que es nuevo es el vocabulario, el modo de explicar, de proponer fenómenos políticos. Ok. En questo libro, per terminare, questo libro no es un libro de metodología, es un libro que trata de tomar a un estudiante que se interesa en la política y ver cómo puede hacer eventualmente ricerca, investigación. Sí. En este caso, trato de catch, atrapar, Héctor, atrapar el eventual lector en una serie de ocupaciones o de actividades que lo traen. Uno de los más importantes de esto es esta problemática de la conceptualización. Make sure you've got the words right, so to speak. Bueno, vamos a ver. Hay una edición portuguesa. Va a haber una edición árabe. Puede, pero depende un poco del gobierno chinés, también una versión chinesa. Chino, that's right, chino, chinese, chino, ok. Bueno, yo estoy muy contento de verlo aquí y sobre todo en esta casa de publicación, que es una maravilla. Francamente, es un monumento
porteño, si lo puedo decir absolutamente, pero que es muy conforme con la imagen que yo tengo de Buenos Aires como un enorme centro cultural con gente de un nivel de educación y de curiosity, que es muy, muy elevado, muy agradable cuando yo vivía acá y cuando vuelvo. Ok. Y cuando vuelvo en esa experiencia, porque realmente Buenos Aires es un lugar privilegiado a mi visión, sobre todo intelectualmente. Esta casa es una gran parte de este monumento que me gusta tanto. Okay. Esa era la parte positiva, optimista del comentario. La otra que se la he escuchado decir es: no se entiende con tanta gente culta, tanta cultura, tanta elaboración sobre la política, tantas politólogas y politólogos brillantes, tal desastre en ese país. Se lo he escuchado decir. ¿Tú quieres saber si hay alguien en la audiencia que realmente entiende la política argentina? Porque yo he confesado varias veces que de todos los países en que yo he enseñado. Sí. Okay. He hecho investigación, el único país que me ha defeated me derrotó, that's right, es la Argentina. Entonces yo no sé, me gustaría, pero es una paradoja que un país con los recursos humanos que tienen, somehow, no sé qué, manages to crear una vida política absolutamente incomprensible para mí, pero anche per los argentinos mismos, creo. Yo me recuerdo, termino con esto, pero yo tenía, yo no sé cuántas discusiones con Torquato Di Tella, que era un uomo realmente extraordinario intelectualmente y come persona umana. Uno de los temas era questo, come entender, lui e él siempre decía, y yo creo que tenía razón, que la respuesta principal era to blame peronismo. It's all because of peronismo, and not just Perón, but what kept on going after Perón. Okay? E Torquato decía, no, el problema es que Argentina es fundamentalmente un país conservador, no lo sabe, y no ha un partido conservador. Entonces hay un mismatch entre, digamos, la distribución de actitudes, etcétera, en la población y su sistema partidario. Sobre todo la falta de un partido conservador. Alors, I leave that with you. Just a piece of wisdom from Torquato. Pero, okay. Solo para decir que ya tenemos un partido conservador y no resolvimos nada. ¿Tenemos? Ahora sí. ¿Tiene? El PRO. Okay. Sí. Pero que funciona. No se habría resuelto el problema, ¿no? Pero bueno, Torquato también apuntaba a algunas deficiencias de los partidos de centro o del partido de centro en Argentina, de falta de arraigo, ¿no? Había como 2 o 3 apuntes ahí. Pero volviendo al tema de los conceptos y a Transition from Authoritarian Rule, para traer los conceptos y la pregunta a la actualidad, ¿no? Uno de los conceptos claves que hay ahí, que son unos cuantos, pero creo que fundante es esta idea de que hay primero un momento de apertura o liberalización, que no necesariamente significa transición, ¿no? En el momento de apertura se conceden... La
liberalización. Hacemos la diferencia entre la democratización y la liberalización. En muchos casos es la liberalización que empieza el proceso de democratización. A eso iba justamente, ¿no? Hay un momento de apertura o liberalización donde se conceden algunos derechos, pero todavía no se... No, Yo soy un revolucionario portugués. portugués. Enormemente en Portugal. Y su revolución, sobre todo. Al que le sigo, un momento de transición donde también o sea, hay mucho interés en cada uno de los momentos. El momento de transición es al que ustedes dedican muchísimo más en la obra, donde creo también muy relevante la identificación entre las diferencias entre los distintos sectores políticos, ¿no? O los duros y los blandos. Pero mi pregunta va al tercer momento de consolidación. Duros y blandos. Perché l'idea è che in una transición o periodo di transición, las alianzas no son los habituales. La importancia son estas alianzas muy temporarias entre duros y la fragmentación del régimen autoritario en duros y blandos, en compromiso, I forgot what we use, hardliners, softliners in English. Entonces, un ejemplo de cómo es importante para capir algo, de crear un nuevo vocabulario, no es nuevo, pero desplazarlo de un lugar a un otro. Sí, precisión en los conceptos, ¿no? Ahora, cuando en el 11J hubo movilizaciones en Cuba, hace 2 años creo, si recuerdo bien, hubo mucha discusión sobre si se estaba en un momento de transición y bastaba leer la introducción para ver que no estaba pasando nada de eso, que como mucho había una pequeña ventanita de oportunidad, incluso mirando esa ventanita de oportunidad se cerró muy rápido, ¿no? Entonces creo que ahí está la utilidad de los conceptos. Pero la pregunta que quiero hacer va al tercer punto, al momento de consolidación, que por una cuestión obvia, que es que los procesos que analizaban estaban pasando, fue el que menos trabajaron, no daba el marco, como no le daba a Andrés que la creación del Parlamento del Mercosur para hacer su tesis. Entonces quedó ahí. Y mi pregunta es ahora, con la discusión sobre el supuesto democratic backsliding, o sea, ¿cómo leemos desde aquellas incipientes ideas sobre la consolidación lo que ha pasado después, ¿no? Si hubo quizá, no quiero decir limitaciones teóricas porque, insisto, era una cuestión de contexto, pero ¿cómo se lee aquello a la luz de lo que está pasando hoy? Bueno, esto es incluso una discusión que tuvimos Guillermo y yo, que yo estaba mucho más en favor del concepto de consolidación que él. Pero yo quería, yo sublineé, creo que se dice, el fatto que la democracia es un tipo de régimen que que consolida la incertidumbre de outcome a través de las elecciones, pero también de outcome a través de lo que yo estudiaba aquí en Argentina y otros países, de los grupos de interés, sindicatos, asociaciones de emprendedores, etc., toda la sociedad civil. Pero es una consolidación que no es, ¿cómo se puede decir? Siempre previsible, siempre incertidumbre en términos de outcome, etc. Entonces, porque mucha gente cuando se dice consolidación, sembra decir que no va a cambiar nada. No es verdad. Cambia muchas cosas, pero cambian dentro de un esquema que es autolimitado y que se puede anche reformar y cambiar. Entonces, consolidación tiene que ser entendido en este senso dinámico, en senso abierto de cambios posibles, incluso cambios en las reglas del juego.
Esto es lo que quería insistir, pero es obviamente que la palabra en sí misma, en su utilización diaria, sembra troppo rigida, troppo statica, troppo... Forse tuvimos que inventar un altro concepto para enfatizar la internal dynamics dentro de un régimen democrático, con esta idea de la contingencia a través de las elecciones y de la competición entre grupos de interés en el proceso. Tengo entendido que toda manifestación artística termina con una prueba de vinos. ¿Es verdad? Bueno, estamos llegando al extremo de utilidad del agua en la mesa. Bueno, y sobre todo en Argentina, que es un país de vino. Libros y vinos. Libros y vinos y malos gobiernos. No, lo notable... Sí, exactamente, la democracia consolidada cuando se torna aburrida, como aprendimos con Philip, la nuestra no estaría muy consolidada porque nos divertimos bastante. No, pero la última paradoja, creo que para cerrar, es que dos de los grandes amigos de Philip fueron Guillermo O'Donnell y Torcuato Di Tella. Si ellos no le pudieron explicar a Argentina, rindámonos.